Entonces, una vez que hayamos comprendido y analizado cuáles son las distintas tesis sobre las cuales recae el objeto del contrato, luego es mucho más sencillo, más asequible el análisis de los contratos en particular. De modo general, podemos decir que el objeto del contrato, el objeto contractual, puede ser dividido en dos grandes posturas. Una primera tesis es aquella que entiende desde el punto de vista de la relación jurídica, y la relación jurídica contractual es una especie de ella. El objeto de la relación jurídica es la prestación, es decir, aquella conducta debida. En principio, la conducta debida por el acreedor y por el deudor, desde el punto de vista obligacional. Ahora, el contrato como una especie de la relación jurídica también puede ser entendido desde un segundo punto de vista, en el cual vamos a distinguir las prestaciones que pueden ser de dar, de hacer y de no hacer. Así, en nuestra materia, en la materia contractual propiamente dicha, habrá contratos en particular en los cuales interese o se encuentre, mejor dicho, en danza, la prestación de dar. Esto es habitual, por ejemplo, en el contrato de compra-venta, en el cual una parte se obliga a dar una cosa y la otra se obliga a pagar por ello un precio en dinero. Luego, la obligación de dar, propiamente dicha, es la ejecución del vínculo contractual. De modo análogo, en una permuta también ocurre exactamente lo mismo. Ahora que el depósito ha dejado de ser un contrato con efectos reales, también una parte del depositante se obliga a dar el objeto contractual a otra depositario a los efectos de la guarda y custodia. También puede consistir, en segundo lugar, en una prestación de hacer. Esto ocurre habitualmente en el contrato de obra o en el contrato de servicios. Así, por ejemplo, en un contrato de construcción de una casa hay una obligación de hacer, que esta obligación de hacer también puede ser de medios o de resultados. Una obligación de medios, por ejemplo, es aquella propia de las prestaciones de contratos liberales, en las cuales una de las partes, por ejemplo, un médico, un abogado, se obliga a realizar una prestación poniendo todos los medios y su leal saber, su lex artis, pero no se obliga a un resultado, es decir, que un abogado, un médico no puede prometer un resultado, incluso desde el punto de vista ético. Y por último puede haber alguna prestación de no hacer, por ejemplo, en materia contractual, se viene en este momento el contrato de locación, en el cual se puede pactar, por ejemplo, o prohibir la sublocación. Como les había adelantado, entonces, al analizar el objeto contractual puede haber diferentes posturas o diferentes tesis. Cada tesis o postura luego tiene consecuencias prácticas. Así, por ejemplo, para una primera posición, el objeto del contrato comprende cosas y servicios. Es decir, una analogía con la materia. ¿Qué comprende el contrato? La primera postura responde cosas, materiales, muebles o inmuebles, y servicios, que son prestaciones de hacer, como acabamos de mencionar. Para una segunda tesis, sostenida por el jurista cordobés Aparicio, el objeto contractual es visto de un punto de vista más abstracto, es decir, que el objeto del contrato comprende a la prestación, y a su vez, la prestación o conducta debida se puede subdividir en prestaciones de dar, de hacer y de no hacer. Y por último, una tercera posición entiende que el objeto del contrato es un conjunto de reglas convencionales, es decir, un clausulado, un acuerdo, en virtud del cual las partes van a llevar a cabo adelante una operación de naturaleza económica y luego se expresará normativamente, generalmente en el instrumento contractual, mediante la creación de obligaciones que Lorenzetti denomina nucleares. Son también aquellas conocidas como obligaciones principales. Así, por ejemplo, en materia contractual, la obligación nuclear del contrato de compraventa, de un lado consiste en obligarse a dar una cosa y del otro lado, la segunda obligación del comprador se obliga a pagar un precio en dinero. A su vez, estas obligaciones nucleares pueden estar o pueden contener también
desde el punto de vista conexo o accesorio, deberes secundarios de conducta. Por ejemplo, un deber secundario de conducta a través del principio general de la buena fe, de que las partes, al momento de las tratativas previas, la negociación, la ejecución y de la finalización del vínculo contractual, deben actuar en todo momento con buena fe. Pueden haber también obligaciones de naturaleza accesoria o, por ejemplo, también la imposición de garantías. Así, en un contrato de compraventa se puede garantizar si es un bien, por ejemplo, mueble, a través de una hipoteca; si es una obligación personal, solamente a través de una fianza o garantía personal. Y todo contrato, en cierta manera, y para ello este clausulado que entiende Lorenzetti, que comprende el objeto contractual, siempre, como el contrato es una operación jurídica que pone en nacimiento el mundo jurídico, no hay que olvidarse que siempre hay una operación de naturaleza económica que subyace, especialmente en materia contractual, porque ya hemos adelantado que para Alberto Espote el contrato es un contrato bilateral, plurilateral, patrimonial. Es decir, como hay derechos y obligaciones de naturaleza patrimonial, claramente siempre en nuestra materia subyace una operación de naturaleza económica. Así, por ejemplo, en el contrato de compra-venta hay una operación de cambio. Me desprendo del valor monetario expresado en dinero, pero recibo como contraprestación, por ejemplo, un bien mueble o inmueble. Bien. En suma, en esta tercera posición, que es la que adopta finalmente Lorenzetti, hay que entender el objeto contractual desde un punto de vista restrictivo, es decir, que están incluidos bienes materiales, inmateriales y hechos. Entonces, otra distinción, desde otro punto de vista, entiende que hay que distinguir el objeto del contenido, donde el objeto está precisamente esta operación económica que materializa el objeto inmediato. Lo que yo mencionaba hace un momento, en un contrato de compraventa, la operación económica que subyace al contrato es una operación de cambio. Entrego dinero, recibo como bien equivalente una cosa. Mientras que otros entienden que el objeto en realidad, desde un punto de vista restrictivo, se refiere al contenido, que no es ni más ni menos, como acabo de mencionar hace un momento, cuáles son las cláusulas de un contrato determinado. Es decir, que además de haber una operación de cambio como operación económica que subyace un contrato de compraventa, lo que nos interesa para determinar cuál es el objeto del contrato es las determinadas cláusulas que las partes, comprador y vendedor, respectivamente, han incluido en el contrato. En materia metodológica, el Código Civil derogado tenía un principio general. Este principio general estaba ubicado en el libro segundo de los actos jurídicos. Pero, como bien decía don Fernando López Zavalía, en rigor de verdad era un principio generalizable. Y esto tenía su importancia porque ya la doctrina clásica mencionaba esta tripartición que hemos mencionado la clase anterior, que hemos desarrollado la clase anterior, es decir, que partimos del género hecho jurídico, pasamos por el acto jurídico hasta arribar finalmente al contrato. Y como el contrato es una especie del acto jurídico, Vélez, al regular el objeto de los actos jurídicos, irradiaba efectos sobre el objeto del contrato. Así, el 953 se refería a que el objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio. Es decir, que al contrario, no podían ser objeto de actos jurídicos y por ende tampoco de contratos, en principio, cosas que se encuentren fuera del comercio. Es decir, que había, siguiendo el derecho romano, una tajante distinción. Las cosas que estaban en el comercio son aquellas que ingresaban al tráfico y que el legislador expresamente receptaba como tales. Del otro lado, las cosas que estaban fuera del comercio eran aquellas que eran excluidas de modo expreso o tácito por el legislador y que de tal modo no podían consistir ni en objeto de actos jurídicos y por ende tampoco de contratos. Y agregaba, o que por un motivo especial no se hubiera prohibido que sean objeto de algún acto jurídico. Pero además de cosas, también comprendían hechos. Y dentro del objeto de los actos jurídicos, los hechos no debían ser imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes.
Al contrario, se interpretaba que para que un hecho pueda ser receptado favorablemente por el ordenamiento jurídico, debía ser posible. Esto es decir, debe ser posible tanto en el mundo fáctico como posible en el mundo jurídico. Me explico. ¿Puedo celebrar un contrato de compraventa? Sí. ¿Es posible? Sí. Ahora, ¿el objeto de ese contrato de compraventa puede ser, por ejemplo, un terreno en la luna? No, porque ahí existe una doble imposibilidad. Una imposibilidad fáctica, porque no es fácil llegar a la Luna, y segundo, una imposibilidad jurídica, porque la Luna no tiene dueño. Técnicamente, la humanidad es dueña de la Luna. Entonces, no podría una parte celebrar un contrato de compra-venta sobre un terreno en la Luna. En segundo lugar, ese hecho debe ser lícito, por contrario, ilícito. Algo es ilícito cuando es contrario a todo el ordenamiento jurídico. Por el a contrario censo, será lícito cuando no solamente es receptado, sino querido por el legislador. Y luego agregaba, contrario a las buenas costumbres. Eh, no puedo celebrar un acto jurídico que tenga por objeto un hecho que sea contrario a la buena costumbre. El concepto de buena costumbre es un concepto jurídico indeterminado, es decir, que su contenido necesariamente es mudable y va variando a lo largo del tiempo. Y si nosotros vemos, por ejemplo, como, la regulación de Vélez y la comparamos con el Código Civil y Comercial, advertiremos cómo se ha modificado, porque la sociedad, la cultura, ha ido generando distintos criterios, los que existían hace 2 siglos. O bien, prohibido por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia o que perjudiquen los derechos de un tercero. Finalizaba el 953 con esta regla en la cual los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, es decir, que sean cosas que estén fuera del comercio o que sean hechos imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, generaba la consecuencia jurídica, es decir, como bien decía Kelsen en su teoría pura del derecho, esa endonorma tenía una perinorma, entonces al presupuesto de hecho de la norma le devenía la sanción. Si sucedía esto, el legislador decía son nulos, como si no tuvieran objeto. Y esta nulidad, la mayoría de la doctrina interpretaba que era una nulidad absoluta, es decir, que no era susceptible de subsanación. Luego continuaba diciendo Vélez, en 1168, que toda especie de prestación puede ser objeto de un contrato. Esta prestación puede ser de hacer, de dar, o no, si bien no lo decía, la doctrina interpretaba luego que podía ser también de no hacer. Luego, el artículo siguiente decía que la prestación objeto de un contrato, ya no es la prestación, va clarificando un poquito la idea jurídica, puede consistir en la entrega de una cosa o en el cumplimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de apreciación pecuniaria. Precisamente la mayoría de la doctrina, entre el 1137, que brindaba una suerte de definición del contrato, y el 1169, interpretaba que todo contrato necesariamente debía tener un cierto contenido patrimonial. Esto implicaba una toma de posición. Así, por ejemplo, para el derecho canónico, el matrimonio es un contrato y en tanto implica un acuerdo de partes. Sin embargo, para el Código Velezano, el matrimonio no era un contrato, sino era un acto jurídico que se debía ser prestado ante el oficial público, que luego sí podía tener consecuencias patrimoniales y por eso luego desarrollaba la sociedad conyugal. Pero para que ustedes vean cómo había una cuestión ahí sin dilucidar en cuanto a la apreciación pecuniaria que hoy tenemos perfectamente solucionada, como veremos a continuación. El método del Código Civil y Comercial, a diferencia del Código de Vélez, es totalmente diverso, porque Vélez siguió al derecho, al Código Civil francés, en cambio el Código Civil argentino, Civil y Comercial argentino, toma la vertiente alemana. Por eso tiene una parte general, el libro primero, donde están regulados los hechos y actos jurídicos, y en particular el capítulo 5, objeto, a partir de dos artículos 279 y 280. Luego, en la parte general del contrato, ubicada en el libro tercero, título segundo, contrato en general, también hay un capítulo 5 de modo espejo o análogo que se llama objeto, en la cual el legislador ya no regula cuáles son las características del objeto del acto jurídico, sino ahora el objeto del contrato. Pero como nosotros hemos adelantado que el contrato es una especie de acto jurídico, debemos integrar normativamente la parte general con la parte general del contrato.
¿Qué es lo que dice en la parte general? El Código Civil y Comercial, en el libro primero, en la parte de hechos y actos jurídicos, en el artículo 279 nos dice con el epígrafe objeto. El objeto del acto jurídico no debe, fíjense que la técnica del legislador es negativa, no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos a la dignidad humana. No puede ser ningún hecho de esta naturaleza, imposible, prohibido, contrario a la moral y buenas costumbres o al orden público, puede ser objeto de un acto jurídico. Y si lo fuera, ya veremos cuál es la sanción. El segundo párrafo agrega, tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea. Como vemos, el objeto del acto jurídico está comprendido por hechos y bienes, es decir, que se ha adoptado la tesis propugnada por Lorenzetti. El objeto del acto jurídico, ya sea acto jurídico unilateral o bilateral, patrimonial o no patrimonial, porque es un género. Luego, para ser válido y eficaz, es decir, para tener efectos o consecuencias jurídicas en el mundo del derecho, tiene que ser a contrario, porque acá está formulado de manera negativa, tiene que ser un hecho que sea posible, debe ser lícito y no tener consecuencias relativas a la moral o las buenas costumbres, al orden público, lesivo de los derechos o de la dignidad humana. Como vemos, el codificador del siglo XXI ha mejorado mucho la técnica legislativa, pero ha llegado a la misma solución de Vélez, porque con Vélez la doctrina enseñaba exactamente lo mismo. La única diferencia es que ahora lo tenemos mucho mejor escrito y luego de casi 140 años de doctrina y jurisprudencia se ha arribado a una postura evidentemente mayoritaria. ¿Cuáles serán estas consecuencias? Bueno, por un lado, se mejora la metodología del Código de Vélez, como ya dije. Hay una vinculación del objeto de los contratos con el objeto del acto jurídico, es decir, del género a la especie, de la especie al género. En segundo lugar, la consecuencia lógica de encuadrarse en su texto implica la nulidad absoluta, es decir, que si hay un acto jurídico que es imposible, contrario a la moral, a las buenas costumbres o violatoria de la dignidad de la persona humana, la consecuencia jurídica es la nulidad absoluta, es decir, no es susceptible de subsanación, será imprescriptible, puede ser invocado de oficio, etcétera. En tercer lugar, el legislador regula al objeto del acto a través del contrato y viceversa, y nos dice que el objeto del acto jurídico y por ende el contrato puede consistir en bienes y hechos. Lo único que es para nosotros susceptible de crítica es que la técnica es negativa o negatoria, como ponemos en la filmina, porque es a contrario sensu. ¿Qué ocurre en el libro tercero, cuando ya hablamos del objeto contractual propiamente dicho, en el capítulo 5? Bueno, en 1003, disposiciones generales, como no podía ser de otro modo, y teniendo en cuenta que el contrato es una especie de acto jurídico, lo primero que hace es un reenvío normativo interno. Es decir, que el objeto del contrato, en tanto especie del acto jurídico, debe adecuarse a los criterios formulados por el legislador en el libro primero, la parte general. Es decir, a continuación, agrega, a diferencia del anterior, ya no es una técnica negativa, sino es una técnica positiva. Nos dice qué requisitos debe tener el objeto del contrato. Debe ser lícito, es decir, conforme a la ley, debe ser posible, tanto desde el punto de vista material como jurídico, determinable, no era necesario decir determinado, porque si es determinable puede ser determinado, se trata de un concepto intercambiable. Susceptible de valoración económica, porque aquí ya estamos en materia contractual y si todo contrato en tanto instrumento jurídico lo que hace plasmar en el mundo jurídico es una operación económica sobre la cual subyace, claramente el contrato también debe ser susceptible de valoración económica o apreciación pecuniaria, como decía Vélez. Y corresponder a un interés de las partes, esto es de las partes del contrato, aun cuando este no sea patrimonial. Voy a explicarlo a continuación. Entonces, en primer lugar, el primer párrafo del 1003, con el epígrafe de disposiciones generales, que debería haber dicho disposiciones generales del objeto contractual, en este caso lo que abunda no daña, y como el epígrafe debe reflejar fielmente el contenido de la norma o de la regla jurídica, hubiera sido lo más adecuado. Hace un reenvío normativo, como ya adelanté, en virtud de que el contrato es una especie de acto jurídico. En segundo lugar, a diferencia de la técnica del 279, es una técnica
positiva, es decir, no nos dice no debe, sino que debe. En tercer lugar, el contrato como es la instrumentación en el mundo del derecho de una operación económica, tiene que sí o sí tener una valoración económica, una presión pecuniaria, aunque el interés de las partes no sea patrimonial. Donizetti acá brinda el ejemplo del caso de un profesor de sánscrito, que se trata de una lengua muerta, en la cual hay alumnos que quieren aprender el sánscrito. ¿Con cuál, con qué objeto? ¿Tiene una valoración económica? Sí, claro que la tiene, porque el profesor de sánscrito cobra por ese servicio de enseñanza que brinda. Ahora, ¿qué interés tiene para el que quiere aprender? ¿Tendrá un interés patrimonial? No, porque simplemente lo hace para aprender, es decir, con la sola finalidad de aprender, porque no creo que nadie se ponga a estudiar sánscrito, que es una lengua muerta, salvo que tuviera la intención de leer un libro antiguo y que le pueda servir, por ejemplo, para una tesis doctoral. Conclusión. Volvemos al libro primero, en el artículo 16 del Código Civil Comercial, dice bienes y cosas en el epígrafe. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15, que se refiere a los derechos individuales, pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Esos bienes materiales se llaman ahora cosas. Es decir, que podemos hablar de cosas, muebles o inmuebles, y análogamente diríamos lo mismo si hablamos de bienes materiales. A diferencia de los inmateriales, que son derechos. Es decir, que los bienes pueden ser materiales, cosas, o inmateriales, derechos. El objeto del acto jurídico y por ende el contrato consiste precisamente en eso. Bienes y derechos. Luego hace la misma analogía que hacía Vélez, donde dice que las disposiciones referentes a las cosas, es decir, a los bienes materiales, son aplicables a la energía y las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. No nos dice que son cosas, nos dice que se les va a aplicar análogamente las reglas de las cosas. Esto es habitual, por ejemplo, en el servicio de energía eléctrica. La energía eléctrica no es una cosa, pero sin embargo puede ser susceptible de un contrato y por ende nosotros pagamos todos los meses la prestación de energía eléctrica que llega a nuestra casa. Bien. Leia Fernández, por su cuenta, dice que participa del criterio que distingue entre el objeto inmediato, lo que hace a las de derechos y facultades que se atribuyen las partes a través de la contratación, y al objeto mediato del contrato que está conformado por los bienes. Y a su vez, este objeto mediato está integrado por cosas y derechos. Lo que hace es sintetizar las tres tesis que vimos hace un momento. En una palabra, o dicho de otra manera, el objeto del contrato podemos distinguir un objeto mediato o un objeto inmediato. Como objeto mediato estará conformado por bienes, que serán cosas y derechos. Los bienes materiales son cosas. Bien. Ahora, el contrato de compra-venta, por ejemplo, el objeto inmediato será ese conjunto o haz de derechos y facultades que se atribuyen a las partes. Por ejemplo, las obligaciones nucleares que mencioné hace un momento, la obligación del vendedor de obligarse a entregar una cosa y la obligación del comprador de pagar por ello un precio en dinero. Entonces, cuando nosotros hablamos de objeto mediato, nos estamos refiriendo a bienes, y cuando hablamos de objeto inmediato es cuando analizamos específicamente un contrato en particular. ¿Por qué es importante entender este objeto del acto jurídico y por ende del contrato? Porque hay ciertas situaciones prácticas que pueden llevar a confusión. Uno de los casos es el que mencioné hace un momento, de las energías y fuerzas naturales, que estaba regulado en el ex artículo 2311 del Código de Vélez, que ha sido replicado actualmente en el 1003 que mencioné hace un momento. Llevan cosas entonces. En este código, decía Vélez, los objetos materiales susceptibles de tener un valor, las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía, a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. No son cosas, pero se le aplica el mismo régimen jurídico. Pongo, por ejemplo, cuando hablamos de energías, pueden ser renovables o no renovables. Dentro de las renovables estaría el caso de la energía nuclear o de la energía eólica. De las no renovables, por ejemplo, todo lo que es relativo a la materia de producción de petróleo o carbón. Una segunda peculiaridad que tiene el objeto, y sí hay una notoria diferencia en cuanto a la técnica, es con respecto al cuerpo humano. Mientras que en Vélez
los derechos sobre el cuerpo humano con vida, hacía una distinción, cuerpo humano con vida o sin vida. Si era con vida, eran de carácter extrapatrimonial. Y por ende, en virtud del 953, de ningún modo, bajo ningún punto de vista, podían ser objeto de un contrato. Es decir, yo no podía contratar sobre mi vida, porque los derechos que relativos a una vida, un cuerpo con vida, eran de carácter extrapatrimonial. Y como el contrato tenía efectos patrimoniales, a contrario sensu, no podía yo celebrar ningún tipo de vínculo contractual sobre el cuerpo humano con vida. Esto lo dejo en principio porque nosotros sabemos que también podía existir lo que se denomina el contrato de prestación de servicios médicos y aún en cierta manera, si bien técnicamente no es lo mismo, al prestar el consentimiento informado, uno está aceptando que, bueno, si bien no hay un contenido patrimonial para mí, para el médico sí, porque cobro honorarios por hacer eso. Bueno, pero no me voy a detener en ese momento por ahora. Lo que sí hacía Vélez es distinguir netamente el cuerpo humano con vida, diciendo que los derechos que emanaban de carácter extrapatrimonial y por ende en ningún modo puede ser objeto del contrato. Y de otro lado, el cuerpo sin vida, el equivalente al cadáver, quedaba equiparado a una cosa y por ende se le aplicaba el 2311 que mencioné en su momento, en lo cual permitía, de modo análogo y en la medida que no se violara, por ejemplo, ningún derecho, por más que el cadáver ya no tiene derechos propiamente dicho, porque con la muerte finalizan, pero sí la tienen los parientes, a través del derecho de parentesco. Entonces podía haber algún tipo de violación de derecho moral, por ejemplo. Pero podía ser susceptible a los contratos, aunque la doctrina hacía un asterisco y decía, pero no era una cosa comercializable propiamente dicha. ¿Cuál es el cambio de paradigma que ocurre ahora con el Código Civil Comercial? Fíjense que el artículo entre el 17 y el 56 de la primera parte del libro primero se nos dice que el cuerpo humano, ya sea de modo total o parcial, no tiene un valor comercial. En principio, si no tiene un valor comercial, no podría ser objeto de los contratos, análogamente a lo que mencionaba el Código Civil derogado. Pero sí tendrá un valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. Lo cual, en virtud de la regla del 1003, en la cual puede haber un interés no patrimonial, abre la puerta para el 1004, en donde el cuerpo humano sí puede ser objeto del contrato, con una suerte de, como bien dice Leiva Fernández, una suerte de disponibilidad. Que será relativa, que será limitada y por ende revocable. Pero, fallo de la pelea, al final del día, el cuerpo humano sí podría ser objeto de los contratos. Otra diferencia, mientras que en Vélez decíamos que los derechos sobre el cuerpo humano con vida eran de carácter extrapatrimonial y por ende no podían ser objeto del contrato, porque el cuerpo estaba sin vida y si bien no era una cosa, análogamente queda equiparado a ella, podía ser susceptible de contratos, pero en la medida que no fuera comercializable. Eso ocurría habitualmente con los estudiantes de medicina que iban a los cementerios y luego le daban los cuerpos para que pudieran celebrar sus prácticas profesionales. ¿Qué ha ocurrido ahora con el Código Civil Comercial? Si bien el cuerpo humano, ya sea de modo total o parcial, no tiene un valor comercial y por ende se mantiene el criterio anterior de que no es una cosa comercializable, es decir, que esté en el comercio, res commercium, pero sí tiene un valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario, social. Entonces, aquí sí, volvemos a reiterar, el cuerpo humano podría ser objeto de los contratos. Lo cual nos lleva de la mano a los denominados derechos y actos personalísimos, que están expresamente regulados. Recuerden que el artículo 1 del Código Civil Comercial nos dice que será aplicable a la ley y los tratados de derechos humanos
que se han celebrado por el Estado argentino, o los cuales sea parte, que a partir del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, tenemos ciertos tratados que son constitucionalizables y por ende se encuentran en el mismo rango de la Constitución, particularmente todos aquellos vinculados con la protección de los derechos humanos. Bueno, ahora el artículo 51, con el epígrafe inviolabilidad de la persona humana, nos dice que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto a su dignidad. Reconoce a la persona humana como única e indivisible e inviolable, conforme los pactos internacionales. Y agrega en el artículo siguiente afectaciones a esa dignidad. ¿Cuándo habrá afectaciones a esa dignidad? La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resultará menoscabada en su dignidad personal en el sentido amplio, podrá reclamar la prevención y reparación de daños. Es decir que la persona humana no solo es inviolable, sino que cualquier violación, y aquí menciona algunos ejemplos, intimidad ya sea personal o familiar, que puede ocurrir ya sea en una discusión, eh, eh, cara a cara, persona a persona, o puede ser virtual o familiar. A su honra o reputación, imagen e identidad, aquí ingresa todo el amplio espectro de las denominadas redes sociales, donde nosotros opinamos sin ningún tipo de tapujo o sin ningún tipo de prevención, no quiero decir lo mismo, pero bueno, una de las redes sociales pone un like, pone un emoji, eh, brinda una opinión, a veces la opinión no es pensada con anterioridad, sino que ponemos lo primero que nos sale, y fíjense que todo esto puede llegar tarde o temprano a tener consecuencias, afectaciones a la dignidad del ofendido, y consecuencias jurídicas, porque esa afectación o menoscabo de la dignidad personal nos lleva directamente al libro tercero, título quinto, que habla de la responsabilidad por daños, ahí donde están reguladas dos funciones recetadas por el codificador de prevención y reparación del daño. Y la reparación del daño lleva necesariamente un contenido dinerario. Entonces, no será gratis nuestra opinión brindada con liviandad en una red social, porque esto puede tener consecuencias desde este punto de vista, entre otras. Y el artículo 55 luego dice disposición de derechos personalísimos, el consentimiento, bueno, habla de consentimiento, si el consentimiento no se olviden que vimos también el consentimiento contractual, es el encuentro entre la oferta y la aceptación, que es uno de los elementos del contrato. Dice así, el consentimiento para la disposición de derechos personalísimos es admitido si no es contrario a la ley, la moral o las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume, es de interpretación restrictiva y libremente revocable, lo que nos adelantó en su momento el profesor Leiva Fernández. Pero puede brindarse un consentimiento sobre derechos personalísimos en la medida que no haya una violación a la ley, la moral o las buenas costumbres. Entonces, volvemos a releer los artículos 17 y 56 del libro primero y veremos que si bien los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes, que puede ser total o parcial, no tiene un valor comercial, porque tiene un valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario, social, sí pueden ser objeto de los contratos porque pueden ser disponibles por su titular, en la medida que se respete los valores propios de la dignidad humana, o bien lo dispongan las leyes especiales. Y el 56 complementa esta normativa con relación a los actos de disposición sobre el propio cuerpo, donde dice, como prohíbe en una regla, en el primer párrafo, que están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una dimisión permanente de su integridad. A contrario, podrían estar habilitados aquellos actos de disposición del propio cuerpo que ocasionan una dimisión no permanente, transitoria, o bien resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas costumbres, excepto, se utiliza la prohibición genérica y luego una excepción, que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona. Hay dos excepciones a la regla. Por un lado, como regla están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo cuando sean ocasiones de dimisión permanente. No así si fueran transitorias. Salvo, incluso sería válida la permanente, cuando sean requeridos para su mejoramiento de la salud, propiamente dicho, de su propio cuerpo, su propia persona, su propia dignidad, o bien excepcionalmente de otra persona de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
El segundo párrafo agrega, la ablación de órganos puede ser implantados en otras personas, se rige por la legislación especial. Y claro, porque, por ejemplo, donar un órgano implica una disminución permanente y estoy mejorando la calidad de vida de otra persona. Entonces, ¿y la donación no es un contrato acaso? Se le da título gratuito, pero contrato al fin. Y luego el último párrafo agrega, el consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo, es decir, ese consentimiento que mencioné, como ese encuentro entre una oferta y una aceptación, libre acuerdo, dirán algunos, no puede ser suplido y es libremente revocable. Yo tengo que estar en pleno uso de facultades mentales o haberlo hecho oportunamente. Esto puede ocurrir, por ejemplo, a través de un testamento, que no es un contrato porque es un acto jurídico unilateral, pero puede haber dejado pactado, por ejemplo, que al fallecer, en vez de ser enterrado, que incinerara mi cuerpo y como disposición de última voluntad, se arrojaran las cenizas en el río Sibicí, por ejemplo. ¿Lo puedo hacer? Sí. Ahora, eso es libremente revocable. Me puedo arrepentir hasta el último momento en que tenga pleno uso de facultades, pero perfectamente es posible. Un tercer abordaje en materia de peculiaridades del objeto del acto jurídico que tiene repercusión en el contrato se refiere a las universalidades. Las universalidades jurídicas o universalidades propiamente dichas pueden ser de hecho o fácticas, por ejemplo, una biblioteca. Mi biblioteca personal es una universalidad porque tiene una agrupación que yo le di, o bien puede ser una universalidad de derechos jurídicas, por ejemplo, un fondo de comercio, y que también habían sido objeto de tratamiento en el Código Velezano. El fondo de comercio comprende bienes materiales, inmateriales, derechos. Esto es habitual en materia de derecho mercantil. Yo puedo transferir un fondo de comercio. Lo que es comúnmente se habla de la venta del fondo de comercio, que en realidad es un procedimiento previsto por el legislador a los efectos de sucesión y su oportunidad frente a terceros. Pero se trata de una universalidad jurídica porque ese fondo de comercio comprende bienes materiales, inmateriales y derechos. ¿Mm? El ahorro llave, por ejemplo. Esto tiene particularidades en materia de contratos, especialmente el contrato de locación. El artículo 1188 dice que el contrato de locación de cosa, inmueble o mueble registrable de una universalidad que incluya una cosa, mueble o inmueble registrable. ¿Qué implica esto? Que el contrato de locación, a través del 1188, ha amplificado su ámbito de aplicación en materia de objeto contractual, ya que no solo comprende cosas, sino también comprende derechos. Ahí tienen un primer ejemplo del impacto que produce este cambio de paradigma que venimos explicando. El 1003, recordemos, decía que con una técnica positiva el objeto del contrato debe ser lícito, es decir, debe estar acorde con la Constitución Nacional, especialmente el artículo 19, del cual está el principio denominado principio de permisión, de que todo lo que no está prohibido está permitido. Esa es la regla de nuestro derecho. La regla es que la libertad. Todo lo que no está prohibido está permitido. Y que está expresamente aceptada por los tratados internacionales, especialmente los artículos 75, inciso 22, como mencioné hace un momento, que receptan con jerarquía constitucional a ciertos tratados de derechos humanos. En segundo lugar, el objeto contractual debe ser posible de modo fáctico y jurídico. Recuerden el ejemplo de la compra-venta de un terreno en la luna. Debe ser determinable, lo puedo determinar a través de especie o de género. Esto también tiene consecuencias en materia de locación, donde yo podría perfectamente decir que voy a alocar un bien mueble registrable, como puede ser una camioneta, pero no la individualizo con el dominio, pero sí con la marca o con las características. Allí hay una determinación posible dentro del marco del objeto contractual. En cuarto lugar, debe ser susceptible de valoración económica, porque ya hemos dicho que el contrato es una operación jurídica de la que subyace una operación económica, y corresponder a los intereses de las partes aun cuando no sea patrimonial. Precisamente en este último párrafo, que debemos correlacionarlo con los artículos 17 y 56 que mencioné hace un momento, en cuanto facultan hoy el Código Civil y Comercial a la disposición contractual sobre el cuerpo humano, total o parcialmente, en la medida que pudiera o no haber una transitoriedad o permanencia en el contrato que tuviera por objeto el cuerpo humano. Brevemente vamos a pasar un breve repaso. Está claro que
que el objeto del contrato como especie de acto jurídico tiene que ser lícito, es decir, conforme a derecho. ¿Qué significa que sea lícito? Que no sea prohibido. Se aplica el principio de permisión. Todo lo que no está prohibido está permitido. Que sea posible, bueno, acá puede haber muchos casos. El 1004 establece que no pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles. Yo no podría celebrar un contrato, por ejemplo, de aprendizaje en el cual me enchufaran a una computadora y me transmitieran conocimiento, porque eso todavía no es viable. En algún momento podría hacerlo a través de la inteligencia artificial, por ejemplo. O estén prohibidos por las leyes, o sean contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana. Esto es muy importante con el tema yo no podía celebrar un contrato porque me hagan bullying, por ejemplo. O lesivo de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Y el segundo párrafo que remite a todo lo que hemos mencionado hace un momento, cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, es decir que en el ámbito contractual, en el 1004, segundo párrafo, expresamente se recepta que puede haber un contrato que recaiga sobre derechos que recaigan sobre el cuerpo humano, porque se reenvía a los artículos 17 y 56 que ya hemos visto. Debe ser posible, es decir que el 1007 habla de bienes existentes y futuros. Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. ¿Por qué no? Pensemos, por ejemplo, en la compraventa de un departamento, de un edificio de propiedad horizontal que se encuentra en Pozo. Actualmente hoy el departamento no existe. Sin embargo, va a llegar a existir. Entonces puedo celebrar perfectamente un contrato que una vez que llegue a existir, por eso dice que está subordinada a la condición de que llegue a existir, es perfectamente válido y posible. Y de hecho, en la vida negocial, en el tráfico se celebran muchos contratos de compraventa de locación de bienes futuros, excepto que se trate de contrato aleatorio. Bueno, ahí ya nos meteremos oportunamente en la compraventa aleatoria. El artículo 1008 habla de bienes ajenos. ¿Puede haber contratos o bienes ajenos? Perfectamente, los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos, en la medida que el que promete de transmitirlos no ha garantizado, por un lado, el éxito de la promesa, porque solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice, que si por su culpa el bien no se transmite, deberá reparar los daños causados. Esta doctrina interpretaba, especialmente con la compraventa de la cosa ajena, que algunos decían que era válida en el derecho comercial y inválida en el derecho civil, cuando en realidad en los dos era válida, en la medida que el comprador supiera, tuviera conocimiento previo de lo que está comprando una cosa ajena. Es decir, yo te voy a vender esta casa, todavía no la tengo, pero la voy a conseguir que te la vendan. Entonces es perfectamente válido y por ende jurídicamente viable un bien ajeno como objeto del contrato. Por eso la última parte del 1008 impone la sanción, que el que ha contratado sus bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. Acá es distinto, porque no es que ofrece un bien ajeno y dice va a poner los medios necesarios para que yo lo pueda adquirir. No, directamente me está estafando porque me está vendiendo algo que no es de él como si lo fuera. Dentro del 1009 sigue regulándose el objeto contractual, los bienes litigiosos grabados sujetos a medidas cautelares. Bueno, aquí hay que hacer primero una distinción según el bien sea registrable o no registrable, o susceptible de registración. Por ejemplo, un automóvil es susceptible de registración, tiene un registro de la propiedad automotor. Por ejemplo, una cosa inmueble también tiene un registro, el registro de propiedad inmobiliario, en el cual este registro tiene funciones de oponibilidad frente a terceros y de algún modo publicita que determinado bien está a nombre de tal persona, o quién es su titular, o las medidas gravosas que tiene, por ejemplo, algún embargo cautelar. ¿Los bienes litigiosos grabados o sujetos a medidas cautelares pueden ser objeto de los contratos? Sí, pueden serlo, porque precisamente en aquellos casos donde haya registración, yo puedo tomar conocimiento perfectamente. ¿Puedo comprar una casa que esté embargada? Puedo hacerlo. ¿Puedo comprar una casa que esté hipotecada? Puedo hacerlo. Lo que pasa es que tengo que saber que estoy comprando una casa embargada por un juicio o que está hipotecada y que tengo que cancelar la hipoteca. Pero en realidad es posible. Sin prejuicio de los derechos terceros. ¿Quién serán los terceros? Todos aquellos que no sean parte. En este caso serán terceros interesados, que serán, por ejemplo, los titulares de la garantía. Y el segundo párrafo agrega, quienes de mala fe contratan sobre esos bienes, es decir, sabiendo
que están grabados, pero no advirtiéndoselo al comprador, como si estuviesen libres, deberá reparar los daños causados a la otra parte si está obrado de buena fe. Esta última parte es importante. ¿Por qué? Porque yo no podía alegar buena fe en caso de un automóvil, como dice, como está en la filmina, porque claramente el registro del propio automotor me dice si ese auto está grabado o no. Entonces yo no podía alegar mi buena fe sin previamente haber hecho una previa indagación en el registro de la propiedad del automotor. O en todo caso, habría adoptado una conducta negligente o con poca diligencia porque compré un auto sin saber que ese auto estaba grabado. O sea, yo no podría en ese caso alegar buena fe. Hemos dicho también que los objetos pueden ser prohibidos por amolar las buenas costumbres. El problema es qué es moral. Siempre en teoría general de derecho o instrucción de derecho se dice, bueno, la moral se distingue del derecho. Son dos cosas totalmente distintas. No tienen puentes o puntos de conexión, cuando en realidad tratan sobre el mismo objeto. El objeto mediato de la moral es el hombre y el objeto mediato del derecho es el hombre. Entonces, las dos tienen el mismo objeto. Lo que pasa es que lo analizan desde distintos puntos de vista. La moral prescribe todas aquellas reglas para hacernos mejores como personas. Y en principio no se exteriorizan, sino son ad intra, ¿sí? Son interiores. Mientras que el derecho tiene la alteridad, es decir, que lo que no sale, en principio no es válido para el derecho, a menos que de alguna conducta material sea susceptible de su interpretación. Yo, para que mi conducta tenga validez jurídica, debo exteriorizarla. Por eso hemos analizado el consentimiento, la manifestación, que podía ser expresa o tácita o implícita. Bien. Así Moisés Espanés decía que la moral se ocupa de la conducta humana orientada hacia lo bueno. Y el derecho se ocupa de la conducta humana orientada hacia la justicia. ¿Qué es la justicia? El dar a cada uno lo suyo, es decir, al otro. Por eso está la alteridad. Bien. Sin embargo, puede analizarse también el concepto de moral desde un punto de vista objetivo. Así, el artículo 2 de la Constitución Nacional, según López Mesa, por ejemplo, dice que manifiesta que la moral es aquella conducta de las personas que tienen que ver con su bien y es propio del derecho natural. Una variante sería, por ejemplo, la que sostiene que, en virtud del artículo 2 de la Constitución, sería aplicable jurídicamente a la moral católica. De otro lado, autores como Guillermo Borda analizan la moral desde el punto de vista subjetivo y sociológico, porque se vincula a aquellas condiciones de lugar y tiempo y moral media de un pueblo determinado en un momento y lugar determinado. Hay un montón de limitaciones en materia de moral y ahí les dejo básicamente un listado. El artículo 10, el 279 en materia de objeto, 1004, etc. ¿Qué dice el 1005? Determinación. Hemos dicho que sea determinable. El objeto que se refiere a bienes debe estar determinados en su especie o género según el caso. Aunque no lo estén en su cantidad, sí puede ser determinado o determinable. Es determinable cuando se establecen cuáles serán los criterios suficientes para su individualización. Perfectamente yo puedo cerrar un contrato de compraventa sobre soja, pero no identificar qué especie de soja, pero puedo cerrar perfectamente un contrato de compraventa. Esta determinabilidad puede ser vinculada a las partes o a un tercero. Así el 1006 dispone que las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea efectuada por un tercero. Un problema que existía en el Código Civil derogado era qué pasa si el tercero no quiere o no puede hacerlo. El contrato queda sin precio y al quedar sin precio no podía cumplirse. Esto ha sido subsanado por el legislador en el segundo párrafo, en cuanto aclara que en caso que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos, se podrá recurrir a la determinación judicial, lo cual es razonable. Entonces, ¿cuáles eran los criterios para determinación? Determinación en primer lugar por las partes. Este objeto inmediato, este clausulado, con las partes llegan a un acuerdo. Puede ser una determinación convencional, en la cual las partes se fijan para una determinación a futuro, o el legislador puede incluir una determinación legal y por ende la judicial también sería aplicable. Esta determinación puede ser judicial, en la medida que las partes recurren a un tercero propio del Poder Judicial, o bien un tercero arbitral, un árbitro, que también puede o tiene la posibilidad de determinar. Esto ocurre habitualmente en materia mercantil, en donde hay ciertas sociedades, especialmente las sociedades de bolsa, que tienen árbitros inscriptos que cumplen la función de determinar este precio.
El 1175 dice que no puede ser objeto de un contrato de herencia futura. Es decir, que los pactos sobre herencia futura no pueden ser objeto del contrato. Sí pueden ser, ¿por qué? Porque se aplica el derecho sucesorio y eventualmente ingresa en la parte legítima o tiene, puede ser un legatario o de cuota, por ejemplo. ¿Mm? Pero como contrato no. No puedo yo pactar qué va a pasar con mi herencia. Pero, dice, aunque se celebre con el consentimiento de la persona de cuya sucesión se trate. Lo que pasa es que la sucesión no se ha abierto hasta que yo no fallezca. O sea que estoy pactando sobre algo que no ocurrió. Ni los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares. Pero, si bien la regla es la prohibición por razones de moral, hay excepciones. Así, por ejemplo, en primer lugar, aquellas donaciones sujetas a condición de las que las cosas donadas se restituyan al donante si sobrevive el donatario de herederos. En segundo lugar, puede haber una partición en vida realizada por los ascendientes, en la medida que no se viole la legítima y todas las partes estén de acuerdo. Esto voy a un escribano y lo hago perfectamente. Esto ha sido modificado recientemente en materia de donaciones de bienes inmuebles, que oportunamente analizaremos. El contrato de seguro de vida a favor de personas designadas en el contrato, se celebra un pacto en virtud del cual asigna una suma de dinero que será pagada por la compañía aseguradora para el caso que ocurra el evento previsto, que puede ser o no heredero. Ahí estoy celebrando un contrato seguro con las excepciones brindadas en su momento. O a través de una ingeniería un poquito más sofisticada, recurrir a la figura del contrato de fideicomiso o celebrar algún tipo de compraventa de acciones, que en vez de abrir un sucesorio lo que hago en realidad es donar las acciones y esas acciones a su vez me otorgan un patrimonio, etc. ¿Qué dice 1010 en definitiva? La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden ser los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares. Esa es la regla, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u otra disposición legal expresa. O sea, puede pasar lo del párrafo siguiente o en alguna otra legislación especial aplicable a la especie. ¿Qué dice el segundo párrafo? Que los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo que tengan por miras la conservación de la unidad de la gestión empresaria o la prevención de solución de conflictos, sí pueden incluir disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios. Estos pactos, que son verdaderos contratos, son válidos, sean o no parte del futuro causante o su cónyuge, si no afectan a la legítima hereditaria, los derechos del cónyuge y los derechos de terceros. Es decir, que la excepción, al ser tan amplia, claramente favorece, con un nuevo cambio de paradigma en el Código Civil Comercial, la posibilidad de que se celebren contratos sobre herencia futura. Bueno, ya algo hemos adelantado esta discusión, ¿a qué nos referimos sobre la apreciación pecuniaria del interés? Lo importante es que el contrato es un acto jurídico bilateral, plurilateral, patrimonial, porque ya hemos explicado que todo contrato es la instrumentación al mundo jurídico de una operación económica. Ahora, la cuestión del interés va por otro lado. Ya hemos dicho que el interés puede ser o no patrimonial. Aquí está el ejemplo que brindaba Alterini, que puedo tener interés en aprender el sánscrito y pagar una suma de dinero cuantiosa, y ningún juez puede impedírmelo porque el artículo 19 de la Constitución Nacional me dice todo lo que no está prohibido está permitido. Y ya para ir cerrando, ingresamos a los contratos de larga duración, una tipificación que viene del derecho italiano, que ha sido expresamente recetada por el legislador, en lo cual el objeto del contrato no es un objeto no se congela, no se determina en un momento determinado, sino que el objeto del contrato es mudable. El ejemplo típico del contrato de larga duración es el contrato de medicina prepaga. Así, por ejemplo, yo puedo hacer un contrato de medicina prepaga y puedo, por ejemplo, decir, bueno, lo celebro porque si bien ahora no tengo problemas de visión, en la plantilla de esta prepaga determinada se encuentra, por ejemplo, el doctor Saldívar. El doctor Saldívar es una eminencia en materia de visión. Cuando si alguna vez tengo algún problema, sé que puedo recurrir. El problema que se plantea es que es un objeto mudable. Puede ocurrir que cuando yo quiera operarme de la vista, ya el doctor Saldívar no sea parte, por ejemplo, de la plantilla. Y eso es perfectamente posible porque al tratarse de contratos para ser durables en el tiempo, puede ocurrir que se vayan negociando o se vayan incluyendo nuevas cláusulas, nuevos derechos. No es un contrato estratificado, esa era la palabra que quería decir. Su objeto es perfectamente mudable, es cambiante.
Y con esto terminamos la charla de hoy. Muchas gracias.